The United States currently has more than 11 million Mexican immigrants living within its borders, a 34% increase from just 30 years ago, according to the Pew Hispanic Center. These immigrants play a significant role in shaping the cultural and political landscape of the United States. Yet with millions of Mexican immigrants living in the U.S. and choosing to stay longer, it is easy to overlook the impacts on the lives of those left behind in Mexico. Lupita is a mother of 2 children, a 3-year-old girl and an 18-year-old boy. Her husband has been working in the U.S. on and off for the last 15 years. He still hasn't met their 3-year-old daughter. Lupita remembers the family's financial troubles which led to her husband's decision to migrate. Pues él se fue por el motivo de que mi primer hijo también se enfermaba muy seguido. Y entonces nosotros levantábamos el maíz, lo vendíamos todo y no nos alcanzaba porque él se iba enfermando seguido. Y entonces él por último decidió irse para allá. Porque dice, yo aquí, dice, ¿y el niño de dónde o a dónde? Ven que luego los niños quieren las cosas y cómo se enferman, pues ¿de dónde? Sí, mejor por último él decidió mejor irse para allá. Sí, y ahorita ya de grande, pues él pues está ahorita en la prepa y aquí, si se está aquí, ¿dónde va a agarrar dinero para darle estudio? No, pues no hay manera aquí de dónde, pues como les digo, el maíz está muy barato para venderlo, pero si uno compra, le dan a uno caro. Sí. Por ese motivo, pues no hay trabajo aquí. Sí, aquí no alcanza. Lupita's husband migrated in 1996. This was just 2 years after the passage of NAFTA, which removed tariffs on U.S. products and flooded the Mexican economy with cheap imports, including corn. Mexican farmers and manufacturers couldn't compete with the lower prices. Over 2 million farmers, including Lupita's husband, were forced to migrate north in search of economic survival. Tiene 15 años de que él está por ahí, pero él va y viene. Va y viene, tarda 3 o 4 años allá y luego viene. Pero ven que luego cuando ellos están allá, pues mandan un poquito de dinero, pues ya uno se hace de sus cosas y todo. Uno pues trata de ahorrar lo más que pueda. Ya vienen ellos acá y otra vez todo se acaba el dinero. Ya luego otra vez se vuelven a ir, tenemos que pedir otra vez dinero para que crucen otra vez. Jacqueline Garcia has lived firsthand the experience of being left behind. Her father migrated to the U.S. when she was 5 years old and never returned to Mexico. At 16, she migrated as well. She is now a psychologist and works to provide counseling and support services to women whose family members have migrated out of Veracruz state. The impacts on the family and community are complex. También quiero comentar que las mujeres cuando sus esposos se van, se quedan con una carga emocional muy fuerte, ¿no? Porque ellas van cambiando como los patrones de comportamiento, es decir, los roles, se quedan con ellas todo el tiempo. Es decir, la mujer que estaba acostumbrada a solamente estar como ama de casa, ahora tiene que salir a la milpa, ahora tiene que salir a buscar trabajo, ahora es la encargada de tomar decisiones. Y bueno, culturalmente no todos los pueblos, no todas las mujeres tienen esa formación de tomar decisiones por sí mismas. Entonces, cuando se va el esposo, podemos verlo como una gran oportunidad a que la mujer pueda decidir qué hacer con su familia, qué hacer con ella misma, o esto la puede llevar a estados de angustia, de no saber cómo llevar este nuevo rol que pues, ante estas nuevas responsabilidades tiene que asumir y que culturalmente no está preparada. 10 years ago, Juana Mendoza Rosas' husband left rural Veracruz to seek economic opportunities in the U.S. He hasn't seen his family since. Juana has been the sole caretaker of the family for the last decade. During this time, she has felt her role change. Pues es ahora sí duramente la responsabilidad de ser ahora sí de papá y mamá. Mi hijo aquel tenía 11 años y mi hija tenía 15 años y se me enfermó de gravedad y él ya no estaba conmigo.
Él se había ido apenas y tenía yo que andar solita con mi hija batallando. Pues sí nos ha beneficiado el tiempo que él ha estado allá, porque pues ahora sí también nos ayudó bastante con lo de la casita. Pues yo a lo menos no me siento contenta, ni mis hijos tampoco, porque tenemos, ahora sí, por lo que nos hace falta, pero también su presencia de él nos hace falta. U.S. remittances are Mexico's second largest source of foreign income after petroleum exports. The money sent by Mexicans to their families back home reaches over $21 billion per year. These families depend on the money their loved ones earn in the U.S. to cover basic costs such as food, clothing, school, and medical expenses. But the ability to make ends meet comes at a high personal cost. Que nos reportan y también investigaciones teóricas nos han dicho que los costos emocionales con que se quedan las mujeres, esposas, madres e hijas de migrantes son varios, empezando por esta sensación de abandono, ¿no? Esa tristeza profunda de las mamás, pero también de las esposas porque sienten que en México decimos la otra mitad de ella, ¿no? Su media naranja deja un gran vacío, una gran ausencia. Son mujeres que viven estresadas, pensando constantemente cómo está mi esposo, cómo está mi hijo, cómo está mi familiar allá, come, duerme, trabaja, con quién está. Entonces el estrés es uno de los factores principales con los que se quedan las familias, así también los niños. Los niños bajan de calificaciones en la escuela, entonces hay un rezago educativo, dejan de comer y caen pues a temprana edad en estas crisis emocionales que las llevan o los llevan a la depresión. Juana's son, Luis Alberto, hasn't seen his father since he was 11 years old. Se siente feo, ¿no? Porque yo en ese momento me encontraba yo en mi niñez, ¿no? Y se me hizo difícil pasar mi adolescencia, ¿no? Sin el apoyo de un padre, ¿no? Sin tenerlo, sin que me diera un buen consejo, ¿no? O que me orientara, ¿no? O que me sacara adelante con un problema que yo tuviera. Pues para mí en ese lado fue algo feo, ¿no? Algo difícil tenerlo a él distanciado, ¿no? Ese fue un problema que yo sentí feo, ¿no? The stress and impact on migrant families is deep. Meanwhile, the U.S. government continues to promote economic policies that force migration and immigration policies that separate families across borders. For women like Juana and Lupita, it is a daily struggle to see family reunification as a pending reality. La verdad no es igual. No es igual por lo mismo de que ellos allá y uno acá. Sí. Sí, no es igual.